empezar con el concepto de triggers. En español, triggers normalmente se traduce como desencadenador o un disparador. De ahí su objetivo principal. Un trigger es un tipo de procedimiento almacenado. Hay que recordar esa parte. Que a diferencia de un procedimiento es que se va a ejecutar automáticamente, ya sea después o antes o en lugar de ejecutar una instrucción de DML como el insert, el update o el delete. Existen triggers que también pueden ser cuando yo creo una tabla o creo un objeto, pero realmente los más usados son triggers que se disparan después de ejecutar una instrucción de DML. Los triggers se pueden definir para una tabla, pero también se pudiesen definir para una vista. Yo puedo decir, ejecuta este trigger dentro de tal vista. Normalmente los triggers se usan para conservar la integridad de la información en su base de datos. Es decir, muchas de las veces yo hago un update, pero el trigger se puede asegurar que ese update, si lo que quieres modificar es tal cosa, pues que no lo hagas. Y el trigger manda. Si yo hago un insert, pero quiero que en lugar del insert que está por default, valide ciertas cosas antes de insertar, también lo hago. Y me podrán preguntar, pues entonces desde un principio hago bien el insert. No, porque puede ser que tengas 3 maneras distintas de hacer un insert y cuando cumpla esa condición, pues haga otra cosa. Y ahí yo puedo hacer la parte de triggers. A diferencia de un procedimiento almacenado, un trigger no puede ser invocado. Es decir, un procedimiento tú haces un call, un trigger no. Un trigger se invoca automáticamente después de cierta operación. No recibe ni retorna parámetros. Los parámetros que tiene o los valores que toman son la misma estructura del trigger de donde se va a desencadenar. Es decir, si yo hago un insert, los valores y la estructura de ese insert se vuelven mis parámetros, pero se guardan en una tablita que ahorita lo vamos a ver. Una sintaxis de un trigger, pues es como cualquier objeto, create, trigger, el nombre del trigger, sobre qué tabla o qué vista lo vas a hacer, y si lo vas a hacer for, after o for en SQL Server es exactamente lo mismo, después de. En SQL no existe el before, no existe el antes, o sea, yo no puedo generar un trigger antes de esto, solo puede ser después o en lugar de, instead of, o sea, en lugar de hacer lo que él dice, haz lo que dice este trigger. Y puede ser antes o en lugar de insertar o de actualizar o de eliminar o de los 3. Yo puedo hacer que haga un trigger independientemente se ejecute un insert, un update y un delete. ¿Y esto para qué me puede servir? Bueno, esto me puede servir para hacer un registro de cada movimiento que ejecuta un usuario. Hay sistemas que lo hacen sí, porque son sistemas que quieren saber exactamente qué hace cada usuario, pues puedes hacer un trigger en cada una de las operaciones. Seguido de as, begin, todas mis instrucciones que pueda tener aquí y cierro mi trigger. Tengo 2 opciones, utilizar un after o for o el instead of. Habíamos dicho que el after o el for sirve para ejecutar triggers después de hacer mi consulta. Una instrucción es que si yo utilizo un for o un after, yo no puedo tocar la misma tabla que está siendo actualizada. Es decir, si yo hago un insert en la tabla empleado, dentro de mi trigger no puedo crear un update o no puedo crearle una operación a esa misma tabla más que un select. Otra de las cosas es que si tú utilizas el instead of, o sea, en instead of, que es en lugar de, aquí sí puedo hacer eso. Es decir, cuando tú tienes un trigger con la instrucción instead of, le está diciendo que en lugar de hacer el insert que está mandando, haz lo que indica el trigger. Y aquí sí pudieses utilizar la misma tabla. Cuando utilizas for o after, no puedes hacer la misma tabla de operaciones. Cuando utilizas un instead of, sí lo puedes hacer porque lo estás, como quien dice, estás quitando lo que hacía con lo que ahora te indica el trigger.
El trigger utiliza dos tablas temporales por default. Las tablas se llaman inserted y deleted. Estas tablas son tablas temporales que van a contener la estructura o es la misma estructura que de la tabla que desencadena esa instrucción. Son definidas por SQL Server. Otros gestores la llaman normalmente como new y old. SQL los maneja como inserted o deleted. Repito, son tablas temporales que van a tener la misma estructura que la tabla que la está desencadenando. Y se comportan de ciertas maneras. Si yo tengo un insert o ejecuto un trigger después o en lugar de un insert, la tabla inserted tiene datos. ¿Como cuáles? Pues si tú pusiste insert into empleado, nombre, apellido, dirección, pues entonces inserted va a tener los 3 campos y todos los registros que vayas a insertar. Carlos, su dirección y su teléfono. Y eso está contenido temporalmente en la tabla llamada inserted. Si yo hago un delete, un trigger en un delete, lo que existe es la tabla deleted, porque son los valores que se van. O sea, todos los valores que tú vas a borrar están guardadas temporalmente en la tabla deleted. Solamente tienen datos en el momento en que está activado el trigger. Cuando desactivas el trigger o se termina el trigger, pues las tablas se vacían automáticamente. A diferencia de un trigger, antes o después de un update, existen las dos tablas, porque tú vas a actualizar datos. Entonces, todos los datos que tú vas a actualizar están en inserted. Y todos los datos que tú vas a eliminar están en deleted. O sea que, y digo que van a eliminar porque aunque se actualicen, pues los datos que ya tenías se van. Pero ¿qué puedo hacer con ellos? Puedo cerciorarme y mandar o asegurarme que de todo lo que esté en deleted, pues son todos los campos que anteriormente estaban antes de la actualización. Entonces, en un trigger existe el inserted nada más en un insert. En un update existen los dos y en un delete existe solamente el deleted. Recordar que en mi tabla de nómina, en mi base de datos de nóminas, yo tengo una tabla llamada nómina y una tabla llamada nómina detalle, más aparte las de detalles, complementos y deducciones. Resulta que yo voy a hacer la nómina de esta quincena del 1 de octubre al 15 de octubre. La tabla nómina tiene el ID de nómina, que es autoincrementable, el número de nómina, que puedo poner yo, la fecha de inicio de esa nómina y la fecha de fin. Yo quiero crear un trigger que en el momento en que se ejecute o yo cree una nómina, automáticamente se inserten en nómina detalle. ¿Qué voy a tener en nómina detalle? El ID de nómina detalle, que es autoincrementable. El ID de nómina que acabo de ejecutar aquí. El ID del empleado al que le voy a insertar su nómina detalle. Si tengo 200 empleados, pues a los 200 empleados. Su sueldo base, que está contenido en el campo sueldo de la tabla categoría, dependiendo de su contrato. Total de deducciones y complementos, ahorita le voy a poner 0 porque aún no sé cuántos les voy a agregar o cuántos le voy a quitar. Y el total de sueldo, que ahorita pues sigue siendo el mismo que el sueldo base. Si ustedes hacen esto en un procedimiento almacenado, digo, no está mal, pero no es lo ideal porque estás creando un objeto con muchas instrucciones cuando realmente lo puedes implementar directamente desde un trigger. Entonces, mi trigger es, una vez que yo inserte nómina, voy a hacer un trigger que después de insertar en nómina, me inserte en nómina detalle todos los registros de los N empleados. Si tengo 2 empleados, 12. Si tengo 200, pues de los 200. Lo primero que hago es crear un trigger seguido del nombre del trigger. On, ¿sobre qué tabla? Sobre la tabla nómina. For inserts, recordar que for o after significan exactamente lo mismo. Pueden poner un for o pueden poner un after. Es un evento que se va a desencadenar después de insertar en nómina. As, begin y el end. Y ahora sí,
Lo que estoy haciendo aquí es, declaro una variable llamada ID nómina. Me la puedo omitir, sí la puedo omitir y lo puedo poner directamente en mi consulta. Ahorita lo estoy haciendo así para efectos de que pueda ser un poco más entendible la parte del código. Esta variable va a obtener un valor y dice, selecciona el ID de nómina from inserted. Es decir, si yo hago un insert en nómina, o sea, este insert que ustedes vienen aquí, se genera un ID, ya insertó y se generó el ID 1. Resulta que al insertar el 1, donde dice inserted, como es un trigger que se dispara después, el ID de nómina pues va a tener el ID que se acaba de generar y lo guardo aquí. Esto que estoy haciendo aquí es un simple select. Por ejemplo, si yo quito esto y hago este select que tengo aquí, este select me indica, selecciona el ID del empleado, el sueldo, columna 0, otra vez el sueldo de la tabla empleado que hace un inner join con contrato, el cual hace un inner join con categoría. Todo esto lo hago, ¿por qué? Porque necesito saber cuál es el sueldo del empleado y recordar que el empleado, dependiendo del contrato, tiene un sueldo. Entonces, esta es una consulta select. Si yo tengo 200 empleados, pues aquí tendría mis 200 registros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que estoy haciendo aquí es que voy a hacer mi consulta, aquí voy a hacer esta declaración. Déjenme pongo esto en comentario. Voy a poner esto en comentario y voy a decirle que a nómina va a ser igual a 1. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, la diferencia es que le agregó una columna y le está agregando el ID de la nómina. Al yo dejarlo como estaba, yo le estoy diciendo que el ID de nómina lo voy a obtener de mi tabla insert. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tengo un insert. Dice, inserta en nómina detalle, ya no tiene los campos, ya no tiene values, porque este tipo de insert te dice, inserta en nómina detalle toda la selección que tengas aquí. Si tú tienes 200 empleados, en esta consulta te va a insertar en la tabla nómina detalle los 200 empleados. Para eso existe un select dentro de un insert, para insertar inmediatamente después todo el resultado de una consulta. ¿Qué es lo que hace mi trigger? Ya inserto en nómina, obtuve el nómina que se generó e inserto la nómina, el ID de nómina que se generó, el ID del empleado, el sueldo, le pongo tanto a total de deducciones como a complemento 0 y en sueldo ahorita le pongo el sueldo igual al sueldo base. Si yo ejecuto este insert into nómina, el número 1521, fecha de inicio del 16 de octubre al 30 de octubre, y le doy ejecutar, si se fijan, dice un renglón afectado, claro, en nómina, y 12 renglones afectados en nómina detalle, porque tengo 2 empleados. Yo lo ejecuto, veo que se acaba de insertar en nómina el ID, el número de nómina, la fecha de inicio, la fecha de fin, pero el trigger también me dice que automáticamente se inserten mis 2 empleados con el ID de la nómina que acabo de generar, el ID del empleado, y tanto en sueldo base como en total de sueldo, pues el sueldo que tiene con respecto a categoría, ahorita puse en ceros esta opción. Y aquí ya estoy haciendo un trigger. ¿Por qué no lo hago en un procedimiento almacenado? Repito, si tú puedes desencadenar instrucciones, de preferencia es un trigger. El trigger es más simple y te evitas llamadas de objetos que ahorita son innecesarios dentro del lado de la programación. ¿Qué vas a poner en C#? Esto. En C# haces una instrucción, haces el execute no query y automáticamente se hace esto y se hace esto. Ya vimos que automáticamente me insertó en nómina y nómina detalle, pero dentro de complementos y deducciones aún están en cero porque yo no sé cuánto le voy a deducir y cuánto le voy a complementar. Es decir,
tenemos como complementos que pueden ser todo lo que te da la empresa, dependiendo de su puesto o general. Si yo quiero pagar aguinaldo, pues es para todos, pero puede ser que dependiendo del puesto tenga ciertas prestaciones o no. ¿Qué es lo que hago? Bueno, cuando ustedes van a insertar en la tabla detalle complementos, tú le tienes que decir a qué nómina detalle, que esto contiene qué empleado es, qué complemento le vas a agregar y cuánto es el monto. Recordar que en complemento tú tienes el ID, el nombre y el porcentaje o el pago. Por ejemplo, supongamos que es el 10% de tu sueldo como complemento. Entonces, aquí donde dice monto, debe ser la operación matemática de calcular tu sueldo por el porcentaje que tengas en la tabla complemento. En el momento que yo inserte en esta tabla, tengo que actualizar su sueldo base, su sueldo total. Es decir, si dice que gana 10,000 pesos, pero tiene de complemento del aguinaldo 2,000, pues aquí tendría que hacer la suma. Pero también tengo que ponerle aquí en total de complementos. Es decir, tengo 2,000 pesos ahorita de puro complemento de aguinaldo. ¿Qué pasa si también de complemento tiene lentes? Pues son otros 1,000, pues total de complementos va a tener los 2,000 más los 1,000, va a tener los 3,000. Y para eso hago mi trigger. Cuando yo inserte aquí, tiene que hacer la operación del cálculo, más aparte, actualizar en total de sueldo y en total de complementos. Y aquí hago este trigger. Y dice, es un trigger, aquí vamos a hacer un create, que se va a ejecutar en lugar de, es un trigger llamada aumenta complemento, dentro de nómina detalle complementos, después de, perdón, en lugar de. Es decir, que aunque yo haga este insert que ustedes ven aquí, inserta en nómina detalle complementos los siguientes valores. El ID de la nómina detalle, el ID del complemento y el monto le estoy poniendo 0, porque aún no sé cuál es el cálculo. ¿Por qué no lo hago dentro de ese chart? Porque no es lo ideal. O sea, en ese chart no tiene caso que tú hagas una operación si lo puedes hacer dentro de tu trigger. Entonces, en lugar de esto, va a ser lo que tiene este trigger. Por eso aquí está poniendo instead of. Entonces, en lugar de hacer ese insert, va a hacer esto. Repito, me puedo omitir estas declaraciones y poner tal cual esto que estoy haciendo aquí dentro de las consultas, pero para efectos de hacer un poquito más de orden, para explicarlo, lo manejé así. Estoy declarando una variable llamada monto, ID complemento, ID nómina detalle, el porcentaje de pago y el sueldo. A la variable ID nómina detalle le estoy asignando del select ID nómina detalle from inserted. O sea que si yo inserté este que dice 2, pues este 2 se va a poner aquí. El ID del complemento también va a ser igual del que tengo, del que acabo de insertar. Porcentaje de pago. Este porcentaje de pago está en la tabla complemento. ¿Qué es lo que hago? Selecciona el pago de la tabla complemento donde el ID complemento es el que tú le estás introduciendo. Ojo, no estoy recibiendo parámetros como en un procedimiento almacenado, sino el que estoy introduciendo es el que tiene la tabla inserted, que es el que tengo aquí. Y luego hago esta consulta select. Esta consulta select dice, selecciona el sueldo de la tabla empleado que se une con contrato y también con categoría, porque el sueldo está en categoría, para eso hago el inner join, donde el ID del empleado, y necesito obtener el ID del empleado. Y este ID del empleado se encuentra en nómina detalle. Pero sí me sé el nómina detalle, que es este que acabo de insertar. Y este resultado lo guardo en sueldo. Estos prints los utilicé para estar monitoreando o como quien dice, compilar mi trigger. En el momento en que yo ejecuto el trigger, aparte de que ves el reflejo dentro de lo que es mis tablas,
pues yo voy a imprimir aquí en consola, pues esta operación. Si ustedes dejan el imprint no pasa nada, es decir, en C# no les va a afectar porque no estás devolviendo valores, solo estás imprimiendo. Entonces, yo los incluyo para efectos de estar probando ciertas secuencias de código y ciertos valores. Es para lo único que utilicé. Una vez que obtuve cada uno de los valores, ahora sí procedo a hacer la operación. Estoy calculando el monto al sueldo por el porcentaje. Si yo estoy pagando ayuda de lentes y es el 3%, pues es 3 entre 100, porque acuérdense que está como tipo entero, y el resultado se multiplica por sueldo, y ahora sí, la operación se guarda en monto. Y ahora sí voy a proceder a insertar. Les recuerdo, cuando tú tienes un for o un after, yo no puedo utilizar esta tabla en la misma que estás ejecutando el trigger. Pero cuando yo tengo un instead of, o sea, un en lugar de, sí puedo utilizar la misma tabla. Es decir, ¿qué va a insertar? Voy a insertar en la tabla nómina, detalle, complementos, el ID de la nómina detalle, que es este, el ID del complemento, que es este, y el monto que acabo de calcular con todo lo que hice aquí en operaciones. Una vez que inserte, me voy a ir a nómina detalle y le voy a actualizar. Total de complementos va a ser igual a lo que ya tenías más el monto. Coma, total de sueldo va a ser igual a lo que ya tenías más el nuevo monto, donde la ID de la nómina pues sea igual a este. Recordar que si no ponen el where, pues te va a modificar todos los datos de nómina detalle. Yo acabo de crear una nómina, entonces voy a hacer esta nómina detalle. Lo primero que me pide es insertar un ID de nómina detalle. Voy a utilizar, vamos a utilizar este, por ejemplo. Y el complemento que quiero, voy a utilizar el 5% de la prima vacacional, que sería el 5. Entonces voy a poner aquí un insert en nómina detalle complementos, en la nómina detalle 3, con el ID del complemento 5 y le voy a pasar un 0. Yo inserto, ejecuto y aquí me dice la parte que les decía de imprimir. Mis variables, me dice que se afectaron dos operaciones y los cálculos que me hizo. Si yo voy a verificar lo que tengo tanto en nómina detalle, aquí se acaba de hacer esta operación. En el 3 son 7,000 pesos, los 350 del complemento que acabo de calcular, 7,350 el total del sueldo. Si yo me voy a complementos, pues aquí acabo de hacer esta inserción. ¿Qué pasa si a este mismo número de detalle le quiero dar un complemento de ayuda de lentes? Hago esta operación y ahora dice al mismo 3, ya le sumé lo que tenía más lo nuevo y el sueldo, le sumé esta cantidad y en nómina complemento, pues aquí está. Si ustedes suman estos dos, me da este resultado que se lo sumé también a mi sueldo base y aquí estoy formando la nómina de un empleado. Entre sumarle los complementos y faltaría el de restarle las deducciones, que sería lo mismo, pero ahora tendría que hacer una resta. Regresando al ejercicio, el de disminuye deducción es algo similar. Tengo monto, deducción, nómina detalle, porcentaje de pago y sueldo. Los obtengo de lo mismo, solo que ahora es seleccionar porcentaje from deducción, donde la ID de deducción es igual a la que estoy obteniendo del inserted. Obtengo el sueldo y lo guardo aquí y hago la operación. Sueldo lo voy a multiplicar por el porcentaje de pago y lo guardo en monto. Inserto en la tabla nómina detalle deducciones los siguientes valores y actualizo en nómina detalle en total de deducciones lo que tengo en deducciones más monto y en sueldo lo que tienes menos el monto, porque ahora voy a restar.